¿Tiene el ron denominación de origen? Te tengo dos respuestas, sí y no. Pues a diferencia de otros productos que se originaron en lugares y bajo condiciones de producción muy específicas, el ron, a pesar de haberse originado en el Caribe, fue un producto que surgió de forma espontánea, por lo que su proceso inicialmente no estaba completamente estandarizado y daba pie a mucha experimentación. Ron dominicano. ¿Pero qué es el ron dominicano? Esta frase nos dice mucho y de hecho hay una gran diferencia entre ron producido en la República Dominicana y ron dominicano. La Nordón 477, comunicada por el INDOCAL, el Instituto Dominicano de la Calidad, nos aclara perfectamente qué es el ron dominicano y cuáles lineamientos seguir para denominar tu bebida destilada de esta forma. Lo primero es que debemos recordar que el ron es una bebida destilada o un espirituoso de la caña de azúcar que se puede producir a partir del jugo, la melaza o la miel virgen. Pero esa materia prima debe ser producida en suelo dominicano. Una vez hemos completado este proceso, las fases de fermentación y destilación también deben ser realizadas en la República Dominicana. Esto quiere decir que no se puede importar la materia prima, así tampoco el producto terminado, que en este caso es el alcohol. Posteriormente, esta materia prima debe ser envejecida por 12 meses en barricas de roble, lo que le va a conferir color, aroma y sabor al alcohol destilado, y envasado a una gradación mínima de 37,5 para consumo. Habiendo cumplido esto, entonces podemos catalogar a nuestra bebida como ron dominicano. La República Dominicana ha cursado un periodo de unos 8 años para obtener su DO o denominación de origen, y este video sale en un momento de gloria porque lo hemos conseguido y nos unimos a varias naciones en el mundo que ya tienen catalogada su denominación de origen para proteger el ron que allí se producen. El ron dominicano es bastante apreciado en todo el mundo, siendo exportado a más de 90 países. Y Barceló se enorgullece en ser el ron oscuro más exportado del mundo y el más internacional de República Dominicana, con presencia en 93 países. La exportación del ron dominicano le suma al fisco unos 130 millones de dólares, lo cual nos dice que República Dominicana, aparte de exportar grandes beisbolistas, también exporta muy buen ron, uniéndose así al café y al cacao como productos sumamente apreciados no solamente en el mercado local, sino también en todo el globo terráqueo. Así que, ¿ya sabes lo que es el ron dominicano? Para aprender sobre el mundo del ron, necesitas conocer toda la información que te estaremos brindando aquí. Encuentra este y los demás capítulos en nuestro YouTube. Te veo luego.